Para la gran mayoría de los chilenos, el proceso constituyente que estamos viviendo es sinónimo de incertidumbre en lo social y en lo económico para el país, para todo el país, generando incluso una profunda desconfianza hacia el mundo político por parte de nosotros, los ciudadanos de a pie, y como nunca, una división entre personas que solo buscamos lo mejor para Chile. La incertidumbre acerca del futuro, los mensajes y las amenazas si votamos a favor o en contra, no están haciendo un favor al momento de decidir nuestro voto. Por eso lo que significa este proceso y las consecuencias que podrían existir si gana cualquiera de estas dos opciones. Siempre buscando una respuesta en este momento, cuando ya todas las cartas están sobre la mesa y cuando uno nos dicen que votar en contra es hacerle el favor a los comunistas y otros que votar a favor es dar vuelta la espalda a las convicciones. Los políticos han hecho muy difícil tomar una decisión a conciencia, una decisión por el bien del país que esté encaminada a retomar la rumba del progreso, del bienestar, de la seguridad. Y hasta ahora incluso, en nuestro sector, cada posición se ha transformado en un verdadero campo de batalla que no nos merecemos los chilenos. Las mejores decisiones para el país se toman cuando estamos bien informados y no cuando se inventan escenarios improbables y además se omite la verdad. Dejando de lado las amenazas y los argumentos vacíos o fanatizados, ¿cierto? ¿Cómo va a votar usted? Yo le voy a decir en este programa cómo voy a votar yo y por qué, que es lo más importante. Bienvenidos a En Portada, bienvenidos a todos ustedes que están acompañando en el chat. Este programa lo quise hacer hoy día porque, mañana ya me someto a la intervención quirúrgica, pasado mañana, perdón. Y no sé cuánto tiempo voy a estar ahí en recuperación, y así es que por supuesto preferí dar a conocer mi posición de inmediato para que ustedes la conozcan. Como muchos de ustedes deben saber, creo que he sido el único entre todos los canales pro Chile que se han dedicado a trabajar por Chile, los canales patriotas, como le llamamos nosotros, cierto que somos pro libertad y principalmente anticomunistas, que me he mantenido hasta ahora en una posición, digamos, expectante en lo que se refiere al actual proceso constitucional en el que nos embarcaron los políticos contra nuestra voluntad. Quizá sea bueno aclarar ahora por qué opté por estar siempre observando lo que pasaba y cómo evolucionó todo el proceso, ¿cierto? Muchos de ustedes me lo han pedido en los comentarios debajo de cada video en los que he tocado este tema, así que en este programa lo voy a hacer. Definitivamente me toca el turno. Lo primero, no existe nada más nefasto y bajo que obligar a decidir a los ciudadanos bajo amenazas, de cualquier tipo, como lo han venido haciendo la mayoría de los políticos a partir del 4 de septiembre pasado, del año pasado, cuando los chilenos dijeron en voz alta y de forma contundente que no querían una nueva constitución. Desde ahí en adelante, las teorías escritas por los partidos y por el gobierno han sido cada vez más increíbles. Increíbles. No se creen. Los chilenos queremos una nueva constitución. Si no avanzamos en una nueva constitución, los chilenos vamos a estar cada vez más divididos y la sociedad se va a ir fracturando cada vez más. La constitución de 1980 está escrita por 4 generales. La constitución del 2005 fue un maquillaje a la constitución de Pinochet. La izquierda siempre ha querido una nueva constitución. Si no hay nueva constitución, jamás se podrán solucionar los problemas de salud, de educación, de pensiones, ni de seguridad en Chile. Con una nueva constitución, los comunistas y la izquierda se quedarán tranquilos y no van a seguir actuando como izquierdistas. Se va a acabar la violencia, los robos, la corrupción, la mentira política y la prevaricación. ¿Qué les parece? La constitución que permitió que Chile se transformara del país más pobre después de Haití al más rico de la región en un par de décadas, ahora era la culpable de todos los males que sufre el país. Y adivinen ustedes quiénes fueron los que dijeron y siguen diciendo hoy día todas estas frases, ideas y conceptos que les acabo de enumerar. Los políticos, no los ciudadanos.
Cada una de esas frases, de esas sentencias de muerte para la actual Constitución, provienen de quienes quieren el cambio constitucional, pero no de la gente, de los chilenos, que lo único que buscan es que el país retome la senda del crecimiento, el progreso, las libertades y la paz de una vez por todas, acompañada por la certeza. Las personas lo que queremos es un Chile en el que los políticos hagan la pega administrativa del país, que para eso están contratados, y dejen de meterse en nuestro día a día, que ya no sigan creyendo que están por encima de nuestras decisiones personales y de nuestra vida privada, ni que tienen derecho a decidir qué es lo mejor para nuestros hijos, para nuestras familias, o que pasen por encima del derecho a progresar y mejorar, que es parte de nuestras libertades, pero que a ellos les importa absolutamente nada. Creo que si hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, es que esos políticos, que son la mayoría hoy día, están literalmente sobre-revolucionados con su percepción acerca de las facultades de sus cargos y de lo que significa estar en un cargo de representación popular. Llegan a esos cargos gracias al voto popular con un discurso que se acomoda a lo que la gente quiere escuchar, pero una vez en el poder, le dan la espalda a toda esa gente a la que le dio los votos y comienzan a trabajar en sus propias agendas. O mucho peor aún, comienzan a trabajar con las agendas de los partidos y hasta con agendas internacionales, dejando de lado a los chilenos y pasando por encima incluso de lo que elegimos al momento de votar, de los resultados de las elecciones, como pasó en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, y ellos se creyeron con la facultad de poder reinterpretar los resultados a su conveniencia y nos embarcaron en este nuevo proceso ilegítimo e inconstitucional sin consulta, obligándonos a tener que decidir nuevamente si esta vez sí queremos o no una nueva constitución, que ya les dijimos que no, que además de proceso democrático, esta vez tiene muy poco. Yo no voy a quedarme varado en la discusión acerca de si el actual proceso es legítimo, es ilegítimo o no, ¿verdad? Los mismos políticos ya lo legitimaron haciendo cambios a la actual constitución y manipulando las leyes, así que estancarme en ese argumento no tiene sentido hoy día. Ahora, el proceso hoy día es legítimo, aunque sea inmoral y no representativo de lo que queremos nosotros para Chile, que nunca lo pedimos, además. Eso es otro tema, pero nada que le importe a los políticos, que desde hace rato representan a una casta inmoral que se cree por sobre el resto de los ciudadanos y a quienes no importa ir acomodando las leyes y la Constitución cada vez que ven la oportunidad de obtener mayores créditos a su favor y en contra de todos los chilenos. Entonces, dejando de lado el origen espurio y legítimo de todo este proceso, lo que hoy día quiero abordar junto a ustedes es mi visión personal acerca de lo que estamos viviendo, pero siempre enfocado en las consecuencias que pueda tener cualquiera de los dos votos, el a favor o el en contra. A ver, hasta hoy día yo me mantuve neutral con mi opinión. Bueno, lo más neutral que pude ser, ¿verdad? Algunas personas me han insultado, me han amenazado, otras me han tratado de tibio o de amarillo por no tomar una posición definitiva ante ustedes, ¿verdad? Y decir derechamente cuál va a ser mi voto. Y ahora voy a explicar por qué no quise tomar una postura pública definitiva y creo que fue una buena decisión. Porque creo haber ayudado a muchas personas a cuestionarse los discursos oficiales y partidistas. Y espero haber podido crear en algunos chilenos por lo menos la duda acerca de los relatos de los políticos y los verdaderos objetivos de esta obsesión constituyente. Dar a conocer mi voto antes, lo único que iba a lograr era ayudar a radicalizarlo, ¿cierto? A todos, a todas las personas que me ven, a todos quienes están hoy día conmigo en directo o en diferido. Y lo que siempre he buscado es precisamente que no nos dividamos, que entendamos dónde está nuestro verdadero enemigo, y les aseguro que no está entre nosotros. Ni los que votan a favor, ni los que votan en contra, por diferentes motivos. Yo les prometí que mi voto lo iba a hacer público. Lo tengo seguro desde hace rato ya, ¿verdad? Pero lo iba a hacer público el día en que el texto estuviera listo, para poder colocar todas las cartas encima de la mesa y mostrar todos los pros y los contras de las dos opciones que vamos a tener para votar en diciembre. Bueno, esas cartas ya están tiradas, ya están encima de la mesa. La comisión mixta ya terminó de discutir los artículos objetados y los consejeros están reunidos para redactar
ese texto final con la votación en el Pleno, que ya sabemos que va a ser aprobado tal y como se encuentra ya en este momento. Así que no tiene sentido, ningún sentido, seguir esperando. Y como los políticos decidieron darnos apenas poco más de un mes para hacer la campaña para el plebiscito por ambas opciones, entonces yo me voy a adelantar con la comunicación acerca de cuál es mi decisión y los por qué. Cumplí con lo prometido, la leí, la comparé y reafirmé mi decisión. Mucha gente dijo en contra sin leer nada, y están en su derecho, ¿cierto? El voto es libre y soberano y se decide de acuerdo a lo que cada uno de nosotros estimamos que es lo mejor. Tengamos o no razón, así es la democracia. Pero otras personas, y no son pocas, prefirieron esperar el texto final. Y hay otros que iban a aprobar solamente porque el actual texto lo está redactando republicanos, que es de lo poco que nos queda con algo de esperanza en Chile. Y otros que van a votar en contra solamente porque lo está escribiendo republicanos. Y todos vamos a votar a favor o en contra porque creemos que una u otra opción es lo mejor para Chile. Cada uno con sus argumentos, cada uno con la información que maneja. ¿Y qué es lo mejor al final? ¿Qué es lo mejor para Chile? ¿Quién tiene la razón? ¿O quién es más o quién menos patriota por llamar a votar de una forma o de otra? Como siempre he dicho, estuve esperando este texto final para mostrar todas las cartas y que cada uno pueda decir que es lo mejor para todos. Yo nunca le di muchas esperanzas a la posibilidad de que saliera un proyecto de constitución mejor que el actual. Siempre lo dije, ¿cierto? 99.99% de probabilidades de que no sea bueno. Y lamentablemente tenía razón, porque los artículos que más ruido me hacían desde el principio, los que más daño le pueden hacer al país, finalmente quedaron ahí, y la supremacía que tienen pasa por encima de todos los buenos artículos que puedan haber sido escritos con la mejor de las intenciones por parte de algunos consejeros. Yo no quiero tildar de engaño lo que quedó escrito, pero en la práctica sí es un engaño a los chilenos. Que muchos creen que si ganan a favor, a partir del 18 de diciembre ya no van a pagar más contribuciones, o que van a poder decidir la calidad de la educación de sus hijos, que no va a existir más adoctrinamiento en los colegios, que se termina todo eso, que se van a terminar las listas de espera en la salud pública, que van a bajar los precios de los arriendos, que más, que ya no van a haber más izquierdistas manoseando la mente y la sexualidad de nuestros hijos, que se va a acabar la pobreza, que los partidos violentistas como los del Frente Amplio y el Comunista, esa izquierda radical que pusieron a un demente como presidente de Chile, se va a desaparecer. Que además se van a expulsar a todos los inmigrantes indocumentados en un día y se van a resolver los problemas con el narcotráfico, los crímenes, el sicariato, la inseguridad, la violencia, el crimen organizado. Y como guinda la torta, se acaba la corrupción, el nepotismo, la ineficiencia y el contubernio entre los políticos de todos los sectores, terminando para siempre con el mal momento que nos están haciendo vivir los políticos. Y estaremos en un Chile en el que la izquierda va a quedar derrotada para siempre y ya no van a poder seguir con la cantaleta constituyente nunca más, o por muchos años más, por lo menos. Yo no sé si todo esto es ingenuidad, desconocimiento de lo que es la izquierda, o derechamente es exceso de confianza en los arcoíris y los pajaritos volando entre las mentes de algunos consejeros y de quienes los asesoran y quienes los presionan. Pero nada de eso va a pasar ni el 18 de diciembre, ni en enero del 2024, ni el 2025, ni el 2026, ni nunca. Estamos hablando de los políticos, de los mismos políticos que manipularon y manosearon la actual constitución, que era buena, para dejarla como una constitución mediocre que les permitió tenernos a todos los chilenos en este dilema, en lo que estamos viviendo hoy día. A ver, veamos un ejemplo claro y directo. Macaya y Chaguán, la UDI y Renovación Nacional, Chile Vamos, han estado votando junto a los consejeros republicanos todos los artículos que nos encantaría a todos que estén constitucionalizados, esas promesas de un paraíso en Chile. Miren la jugada de estos dos personajes, que son los mismos que diseñaron junto a Atelier y a Bachelet todo este engendro constituyente que estamos viviendo. Esta mañana se supo que ambos líderes de Chile Vamos están por el a favor. Es evidente, ¿verdad?
Pero lo que la gente no sabe es que los dos declararon también que van a esperar a que se apruebe la Constitución para meterla después al Congreso y cambiar todos los artículos que no les gustan de los que han escrito los republicanos. Por eso están llamando a aprobar para reformar. ¿Qué les parece? En pocas palabras, más de lo mismo. El mismo proceso que hemos estado viviendo. Zafiro, muchas gracias. Ya vamos a leer los mensajes que nos están dejando ahí en los superchats, ¿eh? Para Tom Latam también, muchas gracias. Aprobar para reformar. La misma frasecita que usaron para el plebiscito del 4 de septiembre y son los mismos, exactamente los mismos, ¿eh? Los mismos personajes políticos que hoy día nos tienen en esto. Esto va para pensar, por lo menos un poco y bien alejado de las conspiraciones, ateniéndonos solamente a los hechos. Ya lo hicieron antes, lo hicieron una vez y lo están intentando otra vez más. Por supuesto, como siempre, coludidos con la izquierda, desde la más moderada hasta la más extremista. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto interés de la mala derecha por cambiar la Constitución por lo que sea? Acuérdense ustedes que Chile Vamos, para el plebiscito pasado, al principio llamaba a aprobar, pero se fueron hacia el rechazo porque vieron en las encuestas que ese engendro no tenía ninguna posibilidad de ser aprobado. Y usaron a republicanos, especialmente a José Antonio Kast, para ir por el rechazo. Pero, ¿cuál era la frase? Rechazo para reformar o rechazo por una nueva buena. ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿Qué están haciendo ahora? Exactamente lo mismo, llamando a aprobar, esta vez para reformar. Y esto es una advertencia para quienes van a votar a favor pensando que todos esos artículos bonitos y llenos de conceptos maravillosos se van a transformar de la noche a la mañana en una realidad idílica para todos los chilenos. Si se aprueba, al día siguiente la izquierda junto a Chile Vamos van a comenzar a modificar el texto para ir adaptándolo a sus propios objetivos, los objetivos de los políticos, que no tienen nada que ver con los objetivos de los chilenos, ni con los artículos como se han mostrado hasta ahora por parte de los promotores de esta opción, que se han transformado en realidad en un verdadero caballo de Troya. Y yo quiero ser muy responsable con esto y no caer en el típico discurso populista de los comunistas acechando todo el tiempo, aunque sí, los comunistas sí están acechando todo el tiempo y van a seguir buscando una y otra vez cómo destruir el país, como lo han hecho siempre en cualquier lugar del mundo que les ha permitido ser parte del sistema democrático. Si se aprueba el texto, si se llegara a aprobar en diciembre, definitivamente la izquierda, con la complicidad de Chile Vamos, van a trabajar día y noche para modificar todo lo que ya deben tener pensado cambiar, artículo por artículo. Y lo que no logren cambiar en la Constitución, lo van a reinterpretar en las leyes que ellos mismos tienen que redactar para adaptar la legislación chilena a la nueva Constitución. ¿Se entiende, no? Los mismos, exactamente los mismos, que han estado detrás de estos dos procesos, los que buscan imponer un Estado socialista a Chile, son los que tienen que redactar las leyes para esa Constitución. No sé si queda claro. Los mismos políticos que están detrás de todo esto van a ser los encargados de escribir las leyes y las normas para interpretar el texto de la propuesta si se aprueba. Es como hacerse ellos mismos un traje a la medida. Algo así como, escriban lo que quieran, yo después lo acomodo, a mi pinta, a mi conveniencia. Pero veamos en qué estamos entrampados como país. Revisemos algunos de los artículos. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay varios artículos muy buenos dentro de la propuesta, que me encantaría que estuvieran en la actual Constitución, pero hay otros que son infinitamente más malos que esos positivos y que dejan en letra muerta cualquier buena intención, desde mi punto de vista. El primero es definitivamente el más importante de todos, el artículo 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa esto? Enlacémoslo con el otro artículo que permite que el Estado siga creciendo. La suma de esos dos, solamente esos dos artículos, transforma a Chile en un país socialista, donde el Estado es el gran hermano al que hay que rendirle cuentas por todo y ante el que hay que someterse a sus designios, que son las leyes, las normas y las imposiciones que el Estado nos obliga a todos los chilenos por medio de los gobiernos de turno y los otros dos poderes también. Un Estado que crece y crece hasta el infinito, como pasa por ejemplo en Argentina, país en el que 8 millones de personas
trabaja para llenar los bolsillos de los otros 20 millones que no trabajan y que viven de los bonos y de los sueldos que les paga el Estado, desde los impuestos de los otros 8 millones de personas. Y aquí me llama muchísimo la atención de republicanos, ¿cierto? Frente a este artículo, especialmente ante el crecimiento desmedido del Estado, creando nuevas instituciones y aumentando la presencia de los ministerios. Uno de los principios del Partido Republicano que a muchos nos gustaba era precisamente ir por un Estado más chico, más pequeño y acorde con la realidad de Chile. Pero ahora no colocan ningún problema, no solamente con el tamaño gigantesco, el tamaño actual que tiene hoy día el Estado, sino que aceptan y promueven que siga creciendo sin límite. Vamos a estar entonces como Argentina, con políticas que nos van a llevar a un 140% de inflación anual, en la pobreza, y con lo poco que podemos ganar alimentando con los impuestos a una mayoría parasitaria. No, pues. ¿Qué les pasó, republicanos, que no hicieron nada por eliminar ese borde? Agregarle la palabra democrático al final no le quita el carácter socialista. La Constitución venezolana garantiza la felicidad, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí los tienen. Qué pena que no hayan aprendido nada. O qué pena que por seguir órdenes no se hayan opuesto a algo que es demasiado evidente a estas alturas. Ok. Supongamos que dejamos pasar esto y que los chilenos estamos dispuestos a correr el riesgo de convertirnos en un país socialista. Otro más de Iberoamérica, que más da, ¿verdad? ¿Usted está dispuesto? Sé que nadie está dispuesto, pero ¿es esto lo único que podría echar al suelo todos los demás artículos del texto propuesto? Hay varias cosas más. Pero si nos vamos a lo más importante, está el temita ese de un Estado social, con todo el crecimiento ilimitado del gigantesco aparato estatal para alimentar a los vagos por parte de los cada vez menos que trabajan y generan impuestos, ¿cierto? Hasta llegar a exprimirlos y terminar con todas las actividades productivas por parte de privados. Total, ¿qué importa? El Estado se va a hacer cargo de proveernos, de mandarnos los bonos, las cajitas, con alimentos a fin de mes. ¿Qué pasa con el artículo 206 de la propuesta? Ese que dice que el Estado va a implementar, o el Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático, con esas palabras. Y de hecho hasta ahí puede incluso sonar razonable, inmediatamente sensato para quienes no entienden toda la historia que se cuenta, ¿cierto?, tras el famoso cambio climático y el hecho no menos importante de que Chile produce un 0.03% de los contaminantes a nivel mundial. Pero bueno, el artículo no termina ahí, sigue con esto que desde mi punto de vista es lo más grave. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. Clarito, conciso y al grano. Lo que dice ese artículo específico, que está ya dentro del texto que se va a ir a plebiscito, es que con motivo del cambio climático y toda la narrativa internacional en torno a este tema, y de la manipulación de los gobiernos y las soberanías, Chile se va a someter a lo que aconsejen las organizaciones internacionales como la ONU y cualquier otra que se les ocurra inventar para gobernar los países desde el extranjero bajo este pretexto. Y lo peor de todo es que en este caso queda constitucionalizado, es decir, las leyes y las normas que hoy día existen se van a tener que redactar nuevamente después de esto y van a ser supervisadas por esas organizaciones internacionales, tal como lo han venido haciendo hasta ahora gracias a Bachelet, a Piñera y a Boric, pero ahora con la obligación que impone incluirlo en la Constitución. Chile entregado al globalismo por entero. No por los chilenos, sino por los políticos. Pero los que pagan las consecuencias no son ellos, sino nosotros, y mandatado por la Constitución. Para siempre. Ahora, los comunistas efectivamente van a votar en contra. Yo no creo en las teorías de psicología inversa que están llamando a votar en contra y después van a votar a favor los comunistas. No. Pero aunque ellos voten en contra, ¿qué le impide al resto de los chilenos ir por esa misma opción? En contra, pero por diferentes motivos. Lo que importa es que no se instale una constitución habilitante para la izquierda y para los políticos. Una constitución socialista de golpe, de un solo voto, así, de un día para otro. Si gana él a favor, la izquierda, que tiene mayoría por los próximos 2 años en el Congreso,
Adivinen ustedes qué va a hacer. Ellos como mayoría van a ser los encargados de hacer todas las modificaciones que quieran para adaptar esa nueva constitución a sus objetivos. No importa que esté escrita por republicanos. No importa que sea extremista para ellos. La pueden cambiar. Y para eso cuentan con muchos aspectos con el apoyo de Chile Vamos. Chaguán y Macaya ya lo están diciendo. Les conviene en realidad el a favor. No es tan malo para ellos como parece. No es tan desastroso para sus planes. Bueno, por algo hicieron todo este plan, ¿verdad? Deja convertido al país en una nación socialista sin casi haber movido un dedo y sin necesidad de seguir con la revolución. De ahí en adelante todo depende de lo que hagan los políticos, los mismos que hasta ahora no han respetado la actual constitución y que la han manoseado hasta decir basta. En esas manos va a quedar el texto constitucional y ahí no podemos hacer absolutamente nada nosotros salvo salir a quejarnos a las calles y en las redes sociales, mientras ellos siguen avanzando en la forma en que van a interpretar cada artículo para moldearlo a su gusto. Si ganan en contra, van a gritar que Chile quiere una nueva constitución, pero no la de republicanos porque fue mañosa y extremista, y sí, es muy probable que comiencen de nuevo con el cantito, un nuevo proceso, pero no van a poder llamar a otro plebiscito de entrada, y esta vez estarían obligados a hacerlo porque la gente quedó con la bala pasada ya, ¿verdad? Y no van a poder llamar a otra votación hasta el 2026. Yo diría que en realidad debería ser hasta el 2027, considerando que el 2026 entraría a un nuevo presidente, un nuevo Congreso. ¿Y qué va a pasar ahí? La izquierda ya perdió todo su capital político. Los chilenos ya no les creen nada, ¿cierto? Han destruido el empleo, la economía, la familia, la seguridad del país y todo lo que habían prometido solucionar siendo gobierno. La corrupción campea en Chile, se lo han robado todo, y la izquierda solamente se blinda, protege a los suyos, y llenó el país de nuevos empleados fiscales a costa de los impuestos de los que sí trabajan, haciendo cada vez más pesada la carga, y esto los chilenos lo saben. La gran mayoría de los chilenos, el voto duro, lo sabe. Chile no va a volver a votar por la izquierda, ni por sus ideas descabelladas. Hay un 63% de chilenos hoy día que parejito en todas las encuestas dice que Gabriel Boric metió las patas. La gente está cansadísima de estos procesos constituyentes y lo único que quieren es que el país se ponga en marcha nuevamente y la izquierda está haciendo exactamente lo contrario y más encima ofreciendo más socialismo y más comunismo. Van a quedar en absoluta minoría para las siguientes elecciones y su poder de convocatoria se va a ver reducido tanto que a duras penas, les va a alcanzar para encender una barricada. Una. Siempre y cuando los chilenos hayamos aprendido realmente la lección. Y esta vez coloquemos a gente sensata en el Congreso y en el gobierno, ¿cierto? Personas que estén dispuestas a jugárselas por Chile y a combatir la corrupción. Yo sé que Jadwe, por su lado, está llamando a una asamblea constituyente, ¿cierto? Su cabecita mágica, esa realidad paralela en que el video convencido que alguien lo pesca. Está igual que Artés. Todos saben que es un mitómano, un comunista burgués, de esos caviar que vive en el lujo a costa de sus vecinos, ahora que es alcalde, y que además está imputado en varios crímenes financieros relacionados con coimas y otras formas de lavado de activos, abusando de su cargo en Recoleta. No tiene ninguna posibilidad con su llamado. Chile no está para más experimentos y una asamblea constituyente no tiene por dónde. Los chilenos no se la van a dejar pasar. Pero para impedir que esa idea o cualquier otra locura de la izquierda puedan salir adelante, es absolutamente necesario que como chilenos nos comprometamos de una vez por todas con el país y cambiemos a esa gente en el Congreso y en las alcaldías y en todas las elecciones populares por personas serias, responsables, con un historial intachable y dispuestos a hacer los verdaderos cambios que necesita Chile, sin engaños ni más gastos que solamente generan finalmente incertidumbre y un muy mal momento para todos los chilenos. Bueno, después de haber evaluado todos los pros y los contras del voto a favor y el voto en contra, yo, en lo personal, voy a apostar por el en contra, como la mejor oportunidad que tiene Chile para deshacerse de los malos políticos y comenzar a trabajar para recuperar nuestro país de la guerra marxista y socialista en la que estamos. No estoy de acuerdo con el Estado social y democrático de derecho, ni tampoco con el sometimiento al globalismo. Principalmente esos dos puntos creo que le hacen mucho daño a todo el resto del texto. Tampoco creo en las amenazas y los insultos de quienes dicen que si votamos en contra somos comunistas, ¿cierto? Porque
la verdad es que quienes más cerca están del comunismo hoy día son precisamente los que no ven o no quieren ver que ese artículo 1 nos deja al borde del precipicio del comunismo. Y queda en la Constitución para siempre, no se puede quitar. Y la izquierda va a usar ese concepto para llevarnos hacia allá, aunque los ingenuos digan que eso se amortigua con otros artículos del texto. No, no es así. Con la izquierda no se tranza y no se les deja la puerta abierta jamás, ni siquiera junta, para que lleguen a imponer su ideología y su violencia, o su insistencia por quitarnos las libertades que hoy día tenemos. Con la izquierda no se puede hacer ningún trato jamás. Y votar a favor en este momento es transar con ellos, acomodando la Constitución para que esa izquierda se haga cargo después de destruir el país interpretando los artículos a su manera. Y si no nos gusta, mala suerte nomás, ¿cierto? Como siempre ha sido. Entonces, ¿puede la izquierda modificar la actual Constitución para llevarla al mismo camino si gana el en contra? No puede. No puede porque, lo tengo acá, necesitarían 88 diputados y tienen solamente 67, sumando a todo el oficialismo, o sea, el Partido Socialista y todos. Eso incluso con la trampa que nos pusieron con los 4/7. Les faltan 11 votos para hacer cualquier cambio constitucional. Y la única forma con que podrían conseguirlos es transando con Chile Vamos, y que Chile Vamos acepte, haga acuerdos, hagan tratos. ¿Va a estar Chile Vamos dispuesto a quemarse definitivamente ante los chilenos? Yo espero y creo que no. Y que deberíamos tener un periodo de 2 años de descanso por lo menos con estos temas hasta que consigamos hacer ese recambio urgente en el Congreso. Yo de verdad medité todo esto y coloqué todos los elementos en la balanza. No tengo nada contra republicanos ni contra los buenos políticos porque los hay, pocos, pero hay. Pero la ingenuidad de quienes creen que con el voto a favor la izquierda se va a volver democrática de la noche a la mañana y va a respetar el espíritu de lo que votemos, se puede transformar en la tumba de la democracia en Chile, de lo poco que va quedando de democracia. Pensar que con el a favor se termina todo esto es pecar de una tremenda ignorancia acerca de quiénes son la izquierda y cuáles son sus objetivos. Pero sobre todo es desconocer que la izquierda ya tiene todos los escenarios estudiados y el en contra por lo menos no nos transforma en una nación socialista ni sometida al globalismo, mientras en todos los demás aspectos quedamos prácticamente igual a como estamos hoy día. Así como los vehículos, los autos, en relenti, pero libres todavía y con oportunidades. Ahora, yo por supuesto no impongo el voto a nadie, no le digo a nadie cómo debe votar y respeto absolutamente todas las posiciones porque estamos todavía en un país libre. Mochati llama a votar a favor, Villegas también, ¿cierto? Yo solamente les estoy mostrando qué fue lo que evalué antes de decidir ya definitivamente qué es lo que yo creo que le conviene más a Chile y qué es lo que más daño nos causaría. Si se trata de estabilidad, el país tiene muchas más posibilidades de volver a la cordura atando de manos a la izquierda y a todos los políticos que se coluden entre ellos para tener más poder. Y él a favor, como yo lo veo después de este análisis, les deja todas las puertas abiertas, escondiendo esas puertas detrás de artículos que suenan muy bien, pero que son un verdadero caballo de Troya para meter definitivamente el socialismo en Chile. A los políticos que han estado detrás de todo esto, les quiero preguntar, ¿por qué no han hecho nada para mejorar la economía, las condiciones de vida de los chilenos, la seguridad, la salud, la educación y las pensiones? ¿Por qué tenemos 4/7 hoy día? Pero que respondan con algo serio, no el típico discurso populista que se hace humo cuando se apagan las cámaras. Todo lo que están proponiendo en ese texto constitucional, las cosas buenas, las pueden proponer también en la actual Constitución, pero no han querido avanzar en nada de lo que realmente nos importa a los chilenos. Y eso está pasando ahora, y va a seguir pasando con cualquier Constitución hasta que los cambiemos a ellos. La mayoría de los políticos actuales tiene que irse del Congreso para que Chile vuelva a ser el país pujante y camino al desarrollo que fuimos hasta la década pasada. Jamás el problema en Chile fue la Constitución. Siempre el problema que hemos tenido en Chile, especialmente durante las últimas 3 décadas, han sido
los políticos, la mala calidad de personas, de seres humanos que ostentan en cargos políticos hoy día en Chile. Bien, los invito primero que nada, si les gusta, hay muchos que no les va a gustar, todo lo que dije, pueden colocar el dedito para abajo. A quienes les guste, coloquen el dedito para arriba, marquen su me gusta, por favor. Suscríbanse al canal para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, que puedan evaluar todos los mensajes que hemos ido entregando. Y de esa forma tomar una decisión informada y una decisión que tome en cuenta otros parámetros diferentes a los que se escuchan desde los partidos políticos, que están muy interesados en que todo esto se apruebe. A ver, vamos a comentar primero que nada a Zafiro, ¿cierto? Que nos dejó aquí 12 superchats que le quiero agradecer muchísimo por el apoyo al canal, ¿cierto? Nunca quise una nueva constitución, nos dice. Leí y confirmé mis valores, principios y convicciones. Este 17 de diciembre votaré en contra. Es iluso pensar que votando a favor dejarán de jorobar a los comunistas. Los comunistas no van a dejar de molestar. Pero no molestar solamente, no van a dejar de intentar destruir el país. Nunca, en ninguna de las condiciones, ni con el a favor ni con el en contra. Jamás. Jamás. Pero entregarle la puerta abierta al socialismo es dársela demasiado fácil, ¿o no? Creo yo. Después Zafiro nos dice que para defender a Chile este 17 de diciembre hay que votar en contra y luego purga de los malos políticos. No permitamos nos metan más cuenteos. Está resumiendo muy bien, Zafiro, lo que yo quise decir y espero haberme explicado hoy día en el programa. Así que muchas gracias ahí por su superchat. Y tenemos también a Tom Latam, que nos dice en contra directamente también con un superchat. ¿Ya? Ahí muchas gracias a ustedes por el prólogo apoyo. Y vamos a leer algunos de sus comentarios. Yo sé que probablemente vamos a estar peleando, vamos a estar discutiendo, pero ojo, yo estoy entregando mi punto de vista. Creo que todos tenemos derecho en democracia a tener, después de una reflexión seria y un análisis acerca de los diferentes escenarios que se entregan y que nos están obligando los políticos a tomar una decisión personal, y en este caso la mía es esa. Creo haberles entregado los argumentos de los por qué. A muchos de ustedes les hará sentido, a otros no probablemente, pero el llamado es a tomar la mejor decisión que ustedes crean para Chile, con los argumentos que no solamente les sirvan a ustedes, sino que también sirvan para poder conversar con otras personas antes del 17 de diciembre para que ellos también tomen decisiones informadas y podamos entonces remar todos hacia un mismo lado, que finalmente es sacar a Chile de las garras del marxismo en las que se encuentra hoy día, porque ya estamos ahí. A ver, nos dice Interpal que es cierto, el problema grave que tenemos son los políticos. Todos se están atornillando al revés por las lucas que ganan y todos los truchos que son corruptos. Bueno, Interpal, cierto, tú lo sabes perfectamente, esto es un problema que se viene arrastrando desde el año 2017 en adelante, cuando los políticos cambiaron el sistema político gracias a Bachelet, donde impusieron que de ahí en adelante se comenzaban a financiar con impuestos de todos los chilenos por la cantidad de votos, por la cantidad de militantes, por la participación en las elecciones, por cuántos diputados tienen, etc. Y con esto se armó la tremenda empresa, una tremenda organización, de verdad, miles de millones de pesos todos los años corren por el sistema político, gracias a eso. Y esa es la verdad, no quieren perderlos. No quieren que haya cambios ahí, y por lo tanto ellos van a seguir adelante con la idea de hacer los cambios constitucionales mientras nosotros se lo permitamos. Pero, nuevamente, permitir que el Estado siga creciendo es entregarle más poder a ellos. Y eso es lo que están proponiendo finalmente, el artículo 1. Qué mal partieron, lo pudieron haber ocultado un poco más, pero está ahí, en el artículo 1 del texto de la propuesta constitucional. Giselle Pino, aunque algunos republicanos nos traten de comunistas, rechazo y punto final. Gracias, don Seba, por ser consecuente desde el día 1. Los buenos somos más. Giselle, tú sabías cuál era mi posición, ¿verdad? Sí, pues. Lo que pasa es, como les dije al principio del programa, yo no podía... Mi idea siempre fue informar. Fue informar para que todos pudieran tomar la mejor decisión y, como les digo siempre, si creen ustedes, alguno de ustedes, que el a favor es la opción, la mejor opción para Chile, si alguno de ustedes creen que el en contra es la mejor opción para Chile, todas las opciones son respetables. En este momento, además, estamos metidos en un zapato chino, porque ambas opciones igual tienen peligros. Las dos opciones tienen peligro. Todo va a depender finalmente de lo que nosotros, como chilenos, logremos imponer por medio de la presión en las redes sociales, en la calle
en nuestros contactos directos con especialmente los políticos que hoy día están en cargos de representación popular, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, concejales. Comunicarse con ellos, presionarlos, obligarlos a trabajar por Chile de una vez por todas. Si se rechaza, es decir, gana el en contra, el 17 de diciembre, nosotros vamos a tener que comenzar a trabajar fuertemente con los políticos de nuestro sector, los que nos representan, los que están ahí en el Congreso. Vamos a tener que presionarlos para que ellos comiencen a trabajar por Chile. Y ya que les gustó tanto el tema y fue aprobado en el Consejo, y Chile Vamos hoy día está aprobando también, por ejemplo, para colocar un solo punto, la idea de quitar las contribuciones. Bueno, si se rechaza el texto y ese artículo era tan bueno, propónganlo en el Congreso. Presionen para que se presente como ley, como proyecto de ley, y apruébenlo. ¿O no? ¿O no era esa la idea? Bueno, lo dejo lanzado. Lo dejo lanzado para que los políticos, a ver si de una vez por todas, comienzan a trabajar para Chile y para los chilenos. Todo lo que está en el texto se pudo haber hecho. Se pudo haber hecho durante las últimas décadas, se pudo haber hecho en los últimos años, especialmente a contar del 2019, cuando la ciudadanía se alió a exigirle a los políticos que comenzaran a trabajar para los chilenos, y ellos no. Quieren un proceso constituyente, quieren una nueva constitución, y vamos una y otra vez, y no hacen absolutamente nada para resolver los problemas que la gente está exigiendo. Muchas gracias Gabriela. Muchísimas gracias por tu super etiqueta. Oye, muchas gracias por el apoyo hoy día del canal, especialmente hoy día. Han estado muy, muy generosos apoyando lo que hacemos aquí en la área. A ver, bueno, señores, estamos ok, ¿no? Veamos, a ver, ¿qué cosa? Pero Sebastián era dentro de 6 años. ¿Qué cosa? Y queda al arbitrio del presidente de turno. No solamente el presidente, los políticos también. Cualquiera de las cosas que están dentro de la Constitución, como el tema de las contribuciones, como el tema de la vivienda propia, como el tema... Todo. Absolutamente todo queda en manos de todos los políticos que vienen en el futuro. El presidente de turno, que tiene que mandar los proyectos de ley, ¿verdad? Etcétera. Y los diputados y los senadores que están en el Congreso. Todo queda en manos de ellos. Aquí nada queda escrito a fuego. Por eso les decía, a contar del 18 de diciembre no hay ni un cambio. Ni un cambio en Chile si se llega a aprobar la nueva constitución. La propuesta de nueva constitución. Cero. Nada. Absolutamente nada. Y esto se va a demorar 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 años en acomodar todas las leyes chilenas a ese proyecto de nueva constitución. Y en el intertanto van a ser, por supuesto, los políticos de turno, incluyendo el presidente, como dice Mónica, quienes van a tomarse el poder. Y van a ocupar cada uno de los artículos a su propio arbitrio, tal como nos dice Mónica. Y esa es la realidad. Esa es la realidad que tenemos, señores. Bien. Los invito a dar me gusta, suscribirse. Gracias a Firo por ese super chat donde habla el artículo 1 directamente, ¿cierto? Que nos dice... Dame un segundo. Ahí está. El artículo 1, Estado Social y Democrático de Derecho, es copiado idénticamente al artículo 1 de la Constitución cubana y también de la venezolana Zafiro. Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social. Le cambiaron el orden de las palabras, pero lo mismo. Democrático, lo termina. Igual que esto, exactamente igual. Por eso les hacía el alcance respecto a esto. Ok, muchas gracias a Firo por todo su apoyo. Muchas gracias también entonces a Gabriela, a Giselle y a Tom por estar apoyando siempre el canal y a cada uno de ustedes que está siempre preocupado de ayudarnos, apoyarnos y estar presentes en todos los momentos aquí con la vereda. Mañana vamos entonces con el último programa de la semana, martes, pero ya saben ustedes por qué.
Y espero ya la otra semana estar nuevamente de vuelta y vamos a estar comentando esto, vamos a estar comentando, yo me imagino la cantidad de insultos que voy a tener que responder ahí en los comentarios, pero no importa, no importa, ustedes saben que yo eh, tengo el temple para poder conversar y para poder comentar cualquier opinión contraria a lo que yo pueda haber expresado. Loreto Alejandra Donoso también, muchas gracias a ti, ¿eh? Muchísimas gracias por el apoyo. La hermenéutica nos dice Luis Rodríguez, ¿cierto? Y queda la hermenéutica queda en manos de la Corte Suprema y ellos deben elaborar las leyes habilitantes. Es parte del discurso, es parte de todo lo que se ha presentado en todo este proceso, ¿eh? Así es. Los programas de la mañana ya no se están haciendo por diferentes motivos y hay motivos de tiempo, de compromisos, etcétera, ¿cierto? Que finalmente están haciendo que no podamos ya seguir con esos programas, ¿eh? Vamos a estar conversando ahí para ver qué es lo que se hace luego, ¿ok? Pero por ahora mi compromiso es seguir por lo menos con ustedes, ojalá a diario, pero esta semana me voy a ausentar a partir de pasado mañana y después retomo, si Dios quiere, con todas las fuerzas para seguir por esta lucha por Chile, ¿ok? Señores, muchas gracias por su constante apoyo, su compañía, a seguir trabajando por Chile, a seguir trabajando con fuerzas por Chile. No importa finalmente la decisión que tomemos, recuerden ustedes que entre nosotros no está el enemigo está en la vereda del frente. El enemigo se llama izquierda, socialismo, progresismo. Ahí está el enemigo de Chile. Y ese es el enemigo nuestro, en el que tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos. Si un amigo nuestro, una persona que está al lado nuestro, una persona que toda la vida ha sido una persona que es anticomunista y que se ha esforzado por hacer lo mejor que ha estado a su alcance para intentar salvar a Chile de la izquierda, del comunismo, del Frente Amplio, hoy día quiere ir por el a favor y yo voy en contra, no se va a transformar en mi enemigo. Y lo mismo lo contrario, si yo voy a favor y esa persona va en contra, no puede transformarse en mi enemigo. Vamos a necesitar estar muy unidos a contar del 18 de diciembre. Gane la opción que gane. Porque aquí los políticos prepararon todo el escenario, incluso revisando qué es lo que pasaría si gana el en contra o el a favor, para ser ellos los ganadores y no los chilenos. Y eso es algo que tenemos que entender, y según ese concepto, que es básico en la política actual chilena, es que tenemos que decidir qué es lo que más daño o menos daño le hace a nuestro país. Zafiro, muchas gracias. Muchísimas gracias ahí. Vamos a cuidar la salud, ¿cierto? También los quiero mucho a ustedes, ¿eh? Muchas bendiciones para todos ustedes también. Para María Isabel, para Don Dieter Veme, para Arminio, Hansen Hoar, ¿cierto? Mónica Mil, por supuesto. Elizabeth Quiroga y para todos ustedes. Felipe Herrera también, que está por Facebook comentando junto con nosotros. Ok. Un abrazo gigantesco para cada uno de ustedes. No desfallezcamos hasta estas intentonas, en la práctica golpistas de los políticos, porque los chilenos finalmente somos los que tenemos la soberanía. La mantenemos con esta constitución, con el proyecto es donde están mis dudas. Pero con la actual constitución todavía tenemos la soberanía. Los políticos no quieren reconocerlo y están pasando por encima, por supuesto, de todo esto. Pero la tenemos. Cada uno de ustedes tiene la soberanía sobre el país y la tenemos en el poder del voto. Elijamos bien, elijamos sin pasiones, sino que con razón, usando el raciocinio permanentemente y evaluando siempre lo bueno y lo malo. Para Chile, no solamente para nosotros como personas, para todo Chile. Y yo les aseguro que vamos a poder sacar este país adelante. Nosotros o las generaciones que vienen después de nosotros. Tom Latam, muchas gracias. Y David Cepeda, el libro quedó en buenas manos, encontrar lo correcto y es por Chile, nos dice. Yo sé que el libro quedó en buenas manos. Espero que se haya comunicado contigo, Carlos Andrés, que fue a quien le regalaste tú el libro. Así que muchas gracias, David. Pero él ya lo tiene.
Ya lo tienen. Ok. Ya, señores, ahora sí nos vemos. Un abrazo muy grande. Nos vemos mañana, si Dios quiere, entonces a las 8. Hoy día tuve que partir un poco más tarde porque tuve varios inconvenientes durante el día. No alcancé a preparar mucho el programa, pero les tenía que comunicar todo esto. Que tengan una muy buena noche, un buen descanso, a pensar bien, a evaluar bien todas las alternativas y a decidir bien. Y sobre todo, a evangelizar bien. Mira, estoy ocupando palabras de izquierdista ya. A evangelizar bien, ¿ah? A mostrarle al resto de los chilenos lo que ustedes piensan con buenos argumentos para que ellos también tomen las mejores decisiones. Es lo mejor que podemos hacer por el país en este momento. Abrazo, María Soledad García también, ¿ah? Chile Soberano, Inderpal, ¿cierto? Mónica, Sonia, María Isabel y para todos ustedes, un abrazo gigantesco. Nos vemos entonces mañana y a seguir trabajando por Dios, por la patria, por la familia y por la libertad de todos los chilenos. Viva Chile, libre y soberano.